¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos a los espectadores de Localia Vigo y también a los oyentes de Vigo Hoy por Hoy. Les saludamos desde los jardines de Montero Ríos, en Pontevedra. Justo detrás de nosotros tienen el Pazo Provincial, lo que es la sede pontevedresa y provincial de la Diputación de Pontevedra, y a mi lado se encuentra la nueva presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicidades, enhorabuena, cambio histórico en la Diputación, no solamente porque cambie el gobierno y deje de estar en manos del Partido Popular, sino también porque por fin una mujer preside la Diputación de Pontevedra, ¿no? Es mucha responsabilidad, ¿se ha visto muy embriagada por todo esto en los últimos días? Bueno, en primer lugar, mi sentimiento más profundo es el de la emoción, ¿no? Yo estoy muy emocionada de asumir este reto, esta responsabilidad. Es cierto que además es un cambio histórico, en primer lugar porque muy mayoritariamente desde el inicio de la existencia de las diputaciones provinciales siempre han estado gobernadas por los conservadores y hay un cambio, ¿no? Y vamos a gobernar los progresistas casi por primera vez también en la historia de las diputaciones. Y después el hecho de que yo sea la primera mujer que va a gobernar esta institución, y además no solamente es histórico porque va a ocurrir aquí en Pontevedra, sino que en el resto de las diputaciones provinciales de Galicia, en las otras tres, tampoco nunca ha habido una mujer presidenta. Y por lo tanto eso me produce emoción por el hecho de que las mujeres estamos llegando a todos los ámbitos de representación política y ahora esta también. Y en segundo lugar, porque yo considero que desde la Diputación de Pontevedra se pueden hacer muchas políticas que redunden en la mejor calidad de vida de todas las pontevedresas y pontevedreses allí donde vivan, y eso pues también me emociona, ¿no? El hecho de que yo pueda decidir qué nuevas políticas se van a implementar. ¿Cómo se hacen políticas de izquierdas en una diputación provincial en donde las responsabilidades, digamos, las funciones de la diputación están ya muy definidas, son muy concretas y no es lo mismo tal vez que en el Gobierno de España, por ejemplo, en la Xunta de Galicia o incluso en el Ayuntamiento? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué diferencia hay entre un gobierno de izquierdas y un gobierno de derechas en la Diputación Provincial? A nivel filosófico, ya sabemos que todavía están entrando en el gobierno. Aquí hay mucha posibilidad de cambio y de hecho hay muchísimo margen de maniobra. En primer lugar, la Diputación tiene como mayor objetivo el principio de intermunicipalidad, es decir, es una institución que está al lado y al servicio de los ayuntamientos. Por lo tanto, desde aquí tú puedes decidir políticamente cuáles son las políticas que vas a potenciar. Nosotros vamos a potenciar las políticas sociales. Si nosotros hubiésemos estado presidiendo esta Diputación cuando el Gobierno de España decidió que no iba a seguir prestando la teleasistencia, le aseguro que si yo hubiese sido presidenta en aquel momento, la teleasistencia se hubiese seguido prestando por parte de la Diputación, aunque el Gobierno de España hubiese abandonado. Pero la Diputación siguió manteniendo la teleasistencia en casi todas las en los ayuntamientos, en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, pero antes lo hacía en el conjunto de los ayuntamientos, porque había una política que venía del Gobierno de España y la prestaba a todos. Cuando el Gobierno de España decide dejar de prestarla, la Diputación decide en principio que la va a dejar de prestar. Cuando hay una protesta muy seria por parte de todos los ayuntamientos de la provincia, de los 62, decide que a los de menos de 20.000. Si yo hubiese estado aquí, la teleasistencia se hubiese prestado. ¿Significa eso que se va a volver a prestar a todos los ayuntamientos? Ahora la situación ahora es distinta, ¿no? Y por lo tanto lo estudiaremos con los ayuntamientos, porque ahora le voy a contar también la diferencia en que hay entre una filosofía de gobierno de derecha en las diputaciones y una de izquierdas más a nivel global. Pero en ese caso lo hubiésemos seguido prestando a todos, porque lo que es cierto es que obligó a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a prestar un servicio que no es su competencia. Y por lo tanto, nosotros lo hubiésemos hecho de forma totalmente distinta, pero exactamente igual con las políticas de empleo. Nosotros hubiésemos planificado en una época de crisis donde los ciudadanos y ciudadanas tienen como mayor problema el empleo, han perdido el empleo,
si yo hubiese sido presidenta de la Diputación, hubiésemos hecho un programa de empleo muy potente con la participación de los ayuntamientos, colaborando con los ayuntamientos y por lo tanto hubiésemos dado una respuesta a los problemas graves que tienen los ciudadanos. Y por lo tanto hay grandísimas diferencias de lo que se puede hacer. A nivel de filosofía, la Diputación de Pontevedra no ha ejercido su papel, el papel que la Constitución le ha planteado y tampoco lo que las leyes han establecido, ¿no? Las diputaciones deben ser esa administración, como le decía antes, que está al servicio y que trabaja en colaboración con los ayuntamientos, que coordina con los ayuntamientos, que concierta con los ayuntamientos. Esto no ha ocurrido en esta Diputación. En esta Diputación se han tomado decisiones que siempre han tenido que ver con el sectarismo de quien gobernaba en los ayuntamientos, ha apoyado a los ayuntamientos que estuvieran gobernados por la misma fuerza política que gobernaba en la Diputación, es decir, por el Partido Popular, ha hecho una política de subvenciones que no era una política global, sino que era una política al libre albedrío que además decidía el presidente, que tenía el 20% del presupuesto de libre disposición, más de 15 millones de euros y que por lo tanto los iba repartiendo de forma arbitraria sin que hubiese una planificación de los recursos que son de todos y que si los usas de una forma objetiva, de una forma planificada, con un proyecto global, lo que haces es beneficiar a la economía, beneficiar la calidad de vida de la gente, promover los servicios sociales, promover el empleo, promover y facilitar y ayudar a que los sectores económicos de esta provincia tengan también apoyo de la Diputación para hacer que esta provincia pueda dar una respuesta a todo ese gran potencial económico que tiene. Por lo tanto, formas totalmente distintas de gobernar. Esta ha sido una forma de gobernar muy arbitraria, basada en la discriminación, basada en la subvención, más propia del siglo, ya no del siglo pasado XX, sino del siglo XIX que del siglo XXI. ¿Cree que el gobierno con el BNG será un gobierno estable? Estoy convencida que va a ser un gobierno estable. Vamos a ser un gobierno único en el que respetamos que somos dos grupos políticos diferentes, que tenemos posiciones e identidades diferentes, pero nosotros estamos plenamente convencidos de que este va a ser un gobierno estable, va a ser un gobierno leal, va a ser un gobierno que va a trabajar solidaria y coordinadamente y va a ser un gobierno único. ¿Tuvieron que hacer concesiones en esas negociaciones para ese pacto de gobierno que tuvieron que redactaron y que finalmente firmaron? Yo creo que negociar es acordar y no es conceder, ¿no? Es acordar. Por lo tanto, nosotros nos sentamos con el firme propósito de acordar y hemos acordado. Y en toda negociación pues hay situaciones en las que hay tiras y aflojas, en los que hay peticiones por una parte y por la otra, que normalmente empiezan siendo de máximos y que al final todo el mundo va acordando para llegar a una posición común. Ha sido unas negociaciones extraordinarias, lo tengo que decir. ¿Ha sido fácil? Ha sido fácil, muy fácil, no fácil, sino muy fácil. Han sido en un ambiente totalmente cordial y se han creado lazos de relación en el propio tiempo en que se produjo la negociación, que va a hacer que los 4 años sean mucho más fáciles de llevar porque partimos de una buena posición. ¿Hubo algún momento en el que, mientras ocurría lo que ocurría con la Diputación de Lugo, ocurría lo que ocurría con la Diputación de La Coruña, Rafael Luzán enviando besos al BNG para tratar de llegar a un acuerdo entre ellos, entre el Partido Popular y el BNG, que eso sí que creo que sería histórico? ¿Hubo algún momento en el que pensaron, bueno, a ver si no lo tenemos tan claro? No, en ningún momento. No, nunca hubo ninguna duda de que íbamos a llegar a un acuerdo, pero además es que absolutamente ninguna duda en ningún momento. Es más, nunca estuvo en la mesa ni siquiera el análisis de lo que estaba ocurriendo en otras provincias con la negociación de sus diputaciones. Aquí estuvimos muy centrados en la Diputación de Pontevedra y trabajando sobre esta provincia y desde el primer momento con la seguridad tanto por el Partido Socialista de Galicia como por parte del Bloque Nacionalista Galego de que íbamos a llegar a un acuerdo. Bueno, cuando
Cuando presenté a Carmela Silva al inicio de esta entrevista, dije presidenta de la Diputación de Pontevedra, pero Carmela Silva además es teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Vigo, concejala por lo tanto también en el Ayuntamiento de Vigo, es diputada en el Congreso de los Diputados, puede hacer todo. Bueno, o cambio la pregunta, perdón, ¿va a seguir haciendo todo? Bueno, en primer lugar, como los ciudadanos saben, pero no es bueno volver a repetirlo, para ser presidenta de la Diputación obligatoriamente tienes que ser concejal, no se puede ser presidente ni diputado provincial. Pero no necesariamente teniente de alcalde. Si no eres concejal, ¿no? Por lo tanto, eso es obligatorio. En el caso del Congreso de los Diputados, no es incompatible ser presidenta de la Diputación con ser diputada o senadora en el Parlamento español, pero sí que es cierto que mi decisión, y la he comentado ya, es que me voy a dedicar 100% a mi tarea como presidenta de la Diputación y por lo tanto voy a dejar mi acta de diputada. Lo haré en la tercera semana de agosto, porque hasta el 25-26 de agosto no hay pleno, por lo tanto no se puede elegir a un nuevo miembro de la mesa. Yo soy secretaria segunda de la mesa del Congreso, por lo tanto, para que no quede un hueco en la mesa, yo voy a seguir estando hasta eso, tercera semana de agosto. En ese momento dejaré mi acta de diputada, pero ya desde el día de 18 yo he renunciado a mi salario como diputada, es decir, que desde que tomé posesión el pasado viernes yo ya no voy a percibir un salario por el Congreso de los Diputados, ¿no? Y después en el Ayuntamiento de Vigo también yo quiero que quede claro, porque es bueno que la gente lo sepa, que yo desde que soy concejala nunca he cobrado salario por el Ayuntamiento de Vigo. He trabajado 15 horas al día, pero no he cobrado por esas horas, tantas horas que le he dedicado y con tanto placer como lo he hecho y con tanta alegría, me ha encantado. Pues yo en el Ayuntamiento de Vigo exclusivamente, ahora es verdad, soy la primera teniente de alcalde, pero yo simplemente voy a llevar el área de patrimonio, sobre todo porque muchos proyectos que se pusieron en marcha, como el proyecto de Medianeras, es un proyecto que inicié yo, que se gestó desde mi área y que está naciendo y que parece que es lógico, ¿no?, que el que hizo que saliera a la luz lo continúe, porque necesita de una cierta continuidad, pero exclusivamente voy a llevar el área de patrimonio histórico y por lo tanto eso lo voy a poder hacer absolutamente y perfectamente, ¿no? ¿Cómo ha sido la transición con el anterior presidente? ¿Han mantenido conversaciones sobre el funcionamiento del día a día de la Diputación? Pues la verdad es que sorprendentemente no. Y ahí me parece que es una base fundamental, no está escrito en ningún sitio, ¿no? Pero es una base fundamental de la democracia. Lo habitual, lo normal, lo democrático es que el cargo, sea presidente de la Diputación, sea presidente del Gobierno, sea presidente de la Xunta de Galicia, o sea alcalde o alcaldesa, lo normal es que el que se va se siente con el que va a entrar y le ponga en situación de cómo está la institución, ¿no?, que se va a trasladar a otra fuerza política y que va a ser dirigida por otra persona. Eso no ha ocurrido en el caso de Louzán. Las únicas palabras que Louzán me dirigió fue felicitarme el día de la toma de posesión como presidenta, y no ha habido absolutamente más ningún otro contacto, ¿no? O sea, que no ha habido un traspaso de poder, que es lo habitual que ocurre. Pero bueno, oiga, eso es algo de lo que tendrá que responder Louzán. Yo, si hubiese sido Louzán, no hubiese llamado a la persona que previsiblemente iba a ocupar el cargo que dejaba para hacer ese traspaso de poderes democráticamente, informando, dando papeles, con un informe serio, riguroso, de cómo está la situación económica a nivel de proyectos, de ejecución, etcétera, etcétera. Hace algunos días, precisamente el día antes de ese pleno en el que tomó usted posesión como presidente de la Diputación, hablábamos en Radio Vigo con Rafael Louzán y le preguntamos sobre usted, si lo conocía, si tenía relación con usted, qué le parecía a la persona que le iba a suceder en el cargo que él había ocupado durante 12 años al frente de la Diputación. Su respuesta, creo recordar, no es literal, pero creo recordar que era algo así como que no la conocía. Entonces, claro, yo le dije, bueno, vamos a ver, una persona que lleva muchos años en política, miembro de la mesa del Congreso de los Diputados, que es diputada, que ha estado en el Senado, que ha estado muchos años en el Ayuntamiento, no me diga que no la conoce. Dice,
Conozco su trayectoria política, pero no le conozco ningún logro político. Pues mire, claro, muestra un absoluto desconocimiento, no habla muy bien de Louzán haber dicho eso, ¿no? Muestra perfectamente cómo era el anterior presidente de la Diputación, ¿no? A mí me entristece, ¿no?, que la gente que se dedica a la política diga estas cosas, porque aparte el señor Louzán miente, sabe perfectamente quién es Carmela Silva, que fue miembro del gabinete de Elena Espinosa en un ministerio, el Ministerio de Agricultura, la primera mujer portavoz en el Senado, no solamente por parte de los socialistas, sino la primera mujer. No voy a ser yo quien hable bien de mí misma, pero... No, pero el currículum está ahí. No, y es fácil preguntar, ¿no?, ¿cuál es la valoración que se hace de mí en el Senado como portavoz? No la voy a decir yo, pero todo el mundo la conoce y el señor Louzán también la conoce. Diputada, secretaria segunda de la mesa. En la mesa del Congreso hay un presidente, 4 vicepresidentes y 4 secretarios. Es decir, hay 9 personas, ¿no? De los 359, y una de esas personas es Carmela Silva, primera teniente de alcalde en el anterior mandato y en este, y además la responsable de urbanismo, la que hizo que el urbanismo vigués fuera un urbanismo transparente, limpio, que lo cambió radicalmente la gerencia de urbanismo de arriba abajo, y lo reconoce todo el mundo, que fue capaz de aprobar un plan general que en 7 años no fue capaz de aprobar ni el Partido Popular ni el Bloque Nacionalista Gallego, que además llevó Economía y Hacienda, y en Economía y Hacienda la gestión que ha quedado es deuda cero, en la ciudad que más rápido paga a proveedores, equilibrio presupuestario, cumplimiento del techo de gasto y un modelo que hasta el propio Montoro enseña como el modelo de gestión de un ayuntamiento. Patrimonio y patrimonio histórico y cascos históricos. Solamente hay que darse un paseíto por el casco histórico de Vigo para ver si se ha transformado radicalmente o no. El señor Louzán lo sabe, lo que pasa es que, claro, no me va a poner galones. Es decir, eso solamente lo hacen los políticos de nivel. Los políticos de nivel son capaces de reconocerle a otros políticos de otras fuerzas políticas el valor que tienen. Yo soy capaz de reconocer que Llamazares es un buen político, pero ¿por qué no voy a decir? Además, o el señor Durán de Convergencia y Unión es un político de nivel. Claro, este modelo de político, como es el señor Louzán, jamás reconocerán los galones de otros. Pero además, hombre, dicen que la altura de tus contrincantes mide también la altura de uno. Exactamente, de uno mismo, ¿no? así también es, pero bueno, el currículum está ahí, el señor Louzán lo conoce, pero bueno, hay políticos que no son capaces de poner en positivo lo que ellos aportan, solo son capaces de hacerle daño a la vida política, y si hay que intentar también hacerle daño a las personas que se dedican a la vida política, no les importa. A mí esa gente es que no me interesa en absoluto, tampoco lo que digan, ¿no? Pero lo que es cierto es que la gestión del gobierno municipal de Vigo, liderado por Abel Caballero, y a su lado los 10 concejales que estábamos en el anterior mandato, es extraordinaria. Es tan extraordinaria que los ciudadanos nos han dado 17 concejales de 27. ¿Se va a reunir con el alcalde Abel Caballero en próximos días? No sé si tienen ya fijada Por supuesto, la fecha. Me voy a reunir con el alcalde de Vigo tan pronto como lo consideremos. Ahora tenemos una agenda muy apretada, tanto el alcalde de Vigo como yo, pero por supuesto, ¿no? Pero también con el resto de los alcaldes. De hecho, yo he convocado una reunión para la semana que viene con todos los alcaldes de menos de 20.000 habitantes, porque yo sí que quiero que sepa la gente de Pontevedra, las pontevedresas y pontevedreses. Yo hice un discurso de investidura en que me comprometí a un nuevo modelo en el que voy a trabajar con y para los 62 ayuntamientos de la provincia en una relación de igual a igual, no discriminatoria, no sectaria, y por lo tanto yo me voy a reunir y voy a trabajar con todos los alcaldes. Cuando dice con todos los alcaldes, también con el de Vigo, ¿no? Porque lleva Abel Caballero
debe ser casi 9 años diciendo que la Diputación de Pontevedra no ha aparecido por Vigo. Es verdad, es una realidad, no es que lo diga Abel Caballero, es que lo dice la realidad, lo dicen los ciudadanos, por allí nunca lo hemos visto, al lado del va a cambiar alcalde. la relación entre Vigo y la Diputación de Pontevedra? ¿En qué se va a notar? Se va a notar en que va a haber convenios con las ciudades de más de 50.000 habitantes, que son Vigo, Pontevedra y Villagarcía, en que los alcaldes plantearán cuáles son los proyectos que quieren que aparezcan en ese convenio. Porque también hay una cosa que es cierta: ¿quién es un presidente de una diputación o una presidenta de una diputación, en este caso, para decir cuáles son los proyectos que hay que desarrollar en las ciudades? Oiga, los ciudadanos a quien deciden es a los alcaldes, a quien eligen es a los alcaldes y a las alcaldesas, es a ellos a los que eligen, y esos alcaldes y alcaldesas presentan un proyecto cuando se presentan a las elecciones y es el que avalan los ciudadanos. Por lo tanto, tienen que ser los alcaldes y las alcaldesas los que le digan al resto de las administraciones cuáles son los proyectos prioritarios para su ciudad, y las demás administraciones los deben de escuchar. Y en el caso de la Diputación, lo que debe de hacer es acompañar a esos proyectos que van a plantear los alcaldes. Sí, pero yo creo que Así que será Abel Caballero el que diga los proyectos que quiero que la Diputación financie, cofinancie, apoye, son estos, y la presidenta lo escuchará y hará lo mismo en Pontevedra y hará lo mismo con Villagarcía. Entre esos proyectos estoy bastante seguro de que hay por lo menos dos. Uno de ellos es el apoyo al Museo Marco. Es algo que también hemos escuchado muchísimas veces al alcalde de Vigo haber reprochado a la Diputación haber retirado las ayudas al Museo Marco. ¿Contempla volver a entregar esas ayudas? Pero eso lo dirá el alcalde, claro. Yo soy una incongruente si le dijera a usted, sí, esto lo voy a hacer y aquello. No, yo me voy a sentar con el alcalde Abel Caballero me dirá, oiga, exactamente igual que ha hecho con el presidente de la Xunta. El alcalde Abel Caballero se reunió con el presidente de la Xunta y le dijo, oiga, los proyectos que la Xunta debería apoyar en Vigo son este y este. Exactamente, mañana el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se va a reunir con la ministra de Fomento y le va a decir, señora Ana Pastor, los proyectos que el Ministerio de Fomento tiene que apoyar en Vigo son estos. Pues exactamente hará lo mismo el alcalde Abel Caballero con la presidenta de la Diputación. Me dirá cuáles son los proyectos que desde el Ayuntamiento de Vigo quiere que la Diputación apoye. El otro ya no sé ni si preguntárselo, porque era Usted algo en lo que la Diputación ya ni siquiera nunca metió mano, es en las ayudas aeroportuarias. Pero yo le repito, cuando me sienta con el alcalde Abel Caballero, él me dirá cuáles son los proyectos prioritarios, ¿no? De todos modos, mire, yo, no lo digo yo, lo dicen todos los economistas, y eso lo dicen todos, lo dicen los economistas progresistas y los economistas conservadores, lo dicen los economistas neoliberales y los economistas keynesianos. Todos dicen que para fomentar la productividad, para fomentar la competitividad, son fundamentales tener buenas infraestructuras. Por lo tanto, esta provincia tiene la enorme suerte de que en esta provincia hay un aeropuerto. Por lo tanto, ese aeropuerto tiene que ser algo prioritario, claro que sí, ¿cómo no lo va a ser? Porque ese aeropuerto no lo usan solamente los ciudadanos y las ciudadanas de Vigo, lo usan los ciudadanos y ciudadanas de toda la provincia. Aquí, además, en esta provincia que es tan potente industrialmente, un naval, el textil, el sector agrario, el sector pesquero, el sector del granito, es decir, empresarios que necesitan tener un aeropuerto para moverse por todo el mundo. Me suena que no está cerrando la puerta si se lo pide el alcalde de Vigo. Yo estoy diciendo que el aeropuerto de Vigo es estratégico económicamente para esta provincia y por lo tanto será el alcalde el que me plantee qué quiero que hagamos, es decir, él será el que me diga cuáles son los proyectos. Usted me pregunta por el aeropuerto y yo le hago la reflexión global de que a mí me parece que es fundamental para esta provincia ese aeropuerto. Pero estoy seguro de que si hace un año me siento en esta misma silla y le pregunto a Rafael Louzán si está dispuesto a dar ayudas al aeropuerto de Vigo, me diría que no. No, claro, ni al aeropuerto de Vigo, ni ha hecho nada en las vías, incluso que eran competencia. Mire, en Vigo tenemos una carretera, la carretera provincial, que es propiedad de competencia de la Diputación y es de las pocas que está sin humanizar en Vigo. Es decir, el señor Louzán en Vigo no ha invertido absolutamente nada, ha repartido subvenciones. Por cierto, para hacer política clientelar, para ver si eso le permitía dar votos al Partido Popular, pero no ha hecho una política al lado y llegando a acuerdos con el alcalde de Vigo, que es con el que hay que llegar. El hecho de que vayan, porque en la rueda de prensa que hicieron Santos Sector y César Mosquera para presentar ese acuerdo de gobierno,
hablaban de que se van a distribuir los fondos entre los distintos ayuntamientos de manera equitativa, no partidista, etcétera, etcétera. Pero eso no es un poco vaciar también de competencias la Diputación, sencillamente no tomar ustedes las decisiones y que las decisiones las tomen los alcaldes, que ya en realidad gestionan sus propios ayuntamientos. No, es cumplir la ley, es que lo dice la ley. Bueno, lo dice la Constitución, que dice exactamente lo que es la Diputación. Las Diputaciones no son gestores en primer término, no, son instituciones que están desde la intermunicipalidad para estar entre los municipios, al lado de los municipios, promoviendo los proyectos que necesitan los municipios para que los ciudadanos puedan tener todos los servicios. Ese es el papel, lo dice la Constitución española, en su espíritu está eso, pero es que lo dicen las leyes, es decir, la ley de régimen local marca claramente cuáles son las competencias de la Diputación y en ningún lugar dice que es subvencionar ayudas X, las que sean, no dice eso. Y por lo tanto ese no es su papel. ¿Qué ocurre? Que a través del desarrollo, desde el inicio de la democracia, pues han prestado de forma duplicada y a veces triplicada competencias los ayuntamientos, las diputaciones, la Xunta. Claro. Y ya es hora de racionalizar eso, ¿no? Y de hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque así los recursos que son de todos, son suyos, son míos, son de todos los ciudadanos, porque pagamos impuestos y es a través de nuestras aportaciones de las que se pueden hacer todas las políticas que se necesitan para el desarrollo de los ayuntamientos. Por lo tanto, hay que hacer un uso debido de los recursos y el uso que se hacía aquí no era un uso debido y además haciendo cuestiones que no le correspondían porque no eran las competencias de la Diputación, todo lo contrario, eran muchas competencias de los ayuntamientos y otras competencias de la Xunta de Galicia. Hay muchos alcaldes que seguro que están preocupados, me imagino que en esa reunión que va a tener con ellos les tranquilizará, pero seguro que están preocupados pensando, teniente alcalde del Ayuntamiento de Vigo, tantos años con Abel Caballero, ¿será Abel Caballero quien gobierna en el fondo la Diputación de Pontevedra? Hombre, yo espero que no crean eso. ¿Y no primero le coge de sorpresa esto que estoy preguntando? No, primero porque si piensan eso es que serían bastante machistas y creerían que yo, que soy una mujer, no tengo criterio propio. Yo tengo muchísimo criterio propio y yo asumo. A lo mejor pensarían lo mismo, no vamos a tasarlos de tal, a lo mejor pensarían lo mismo si fuese David Regades o Santos Héctor. Sí, pues entonces también tendrían que pensar lo del anterior presidente de la Diputación, el señor Louzán, que era concejal de Ribadumia, y a lo mejor pensaban que gobernaba el alcalde de Ribadumia aquí y no el presidente de la Diputación. Hombre, yo estoy segura que eso no lo piensa. Le hemos escuchado al Partido Socialista decir que se ha beneficiado a un ayuntamiento tan pequeño como Ribadumia desde la Diputación. Ah, sí, pero eso no quiere decir que mandaba. También se ha beneficiado mucho a Ribadumia, es cierto, se ha beneficiado muchísimo a todos los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, no solamente a Ribadumia, es que de hecho a quien se ha beneficiado son los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular y eso va a cambiar radicalmente porque ahora todos los ayuntamientos, los 62, van a ser tratados con justicia por primera vez en la historia de esta Diputación también. Por lo tanto, de verdad que yo les digo a los alcaldes que no tengan ninguna preocupación, que vamos a trabajar coordinadamente, conjuntamente, va a haber diálogo, va a haber consenso. Es decir, que estén absolutamente tranquilos. Van a estar encantados los alcaldes de la provincia porque por primera vez todo va a ser objetivo. Todo va a ser objetivo, todo va a formar parte de un plan, de un proyecto que además va a ser negociado, acordado y dialogado con los 62. Fíjese usted qué cambio tan radical. Carmela, muchísimas gracias por invitarnos aquí a su casa, a la Diputación de Pontevedra, la que a partir de ahora sea su casa. Tiene por delante muchas páginas del libro de la historia de la Diputación en blanco todavía por escribir. Esperamos que sean páginas positivas, que escriban una bonita historia en la que pues todos los ayuntamientos, efectivamente, y todo eso que está en el pacto de gobierno consiga convertirse en una realidad, porque sabe usted que la realidad y lo que se pone en un papel muchas veces es difícil de marinar y de que se combinen de una manera adecuada. Esperemos que lo consigan. Siempre sacrificio, trabajo, un esfuerzo enorme por cumplir, por no fallarle a la gente, ¿no? Tú cuando te comprometes con la gente, yo me he comprometido, no solamente en el acuerdo de gobierno, sino también en mis discursos como candidata a la presidencia y después como presidenta, yo voy a hacer un enorme esfuerzo por cumplir el 100% de lo que dije en esos discursos, que lo que se dice se haga, que es lo que los ciudadanos demandan, y intentaremos escribir esas páginas que están en blanco
con muy buena letra y llena de grandes proyectos que beneficien a la gente, ¿no? Pues Carmela, muchísimas gracias y muchísima suerte en esa travesía que le queda por delante. A vosotros. Y a ustedes, bueno, pues nada, muchísimas gracias. Devolvemos la conexión a Vigo Hoy por Hoy, a Miguel Ángel Álvarez, y en Localia Televisión, bueno, pues quedan con la programación habitual. Un saludo y sean muy felices.